¿Cómo es posible que aceptemos que cada noche vamos a desconectar totalmente, nos morimos un poco y que sigamos sin saber del sueño absolutamente nada? Cuando veas a una persona que duerme muy poco, verás que es irascible, irritable, que toma decisiones bruscas de pronto. Y nadie prioriza el descanso como una forma de salud. Dicen, no pasa nada, duermo 4 horas. Todo tu cerebro no está al 100% despierto. Claro. Tú no te das cuenta, igual que no te das cuenta que cuando has bebido 2 cervezas, que has perdido reflejo. Cada sueño deja una huella, aunque no la recordemos. El sueño va más allá de la realidad. Es decir, prolonga nuestra capacidad de imaginar, de crear elementos nuevos, ¿no? ¿Y por qué soñamos? Bien. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por volver conmigo y con nosotros. Es un placer. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros, compartir pues lo poco que pueda saber de tiempo, de ritmos y de sueño con tus oyentes. No, bueno, compartir lo mucho que sabes. Bueno, lo que intenta uno aprender, ¿no? Porque este mundo nunca termina de claro, dominarse. Llevas toda la vida en esto. A ver, llevo, sí, desde el año 80. Madre. No está mal, ¿no? No está mal, no está mal. Qué diferente tiene que ser la cronobiología ahora de lo que fue antes, ¿verdad? A ver, es que si lo cuento... Bueno, ahora está súper de moda. Parece que vengo de la prehistoria, ¿no? Pero a lo mejor en la cronobiología vienes de la prehistoria de la cronobiología, porque es una cosa que cada vez está más de moda. Yo tuve la suerte de publicar en el primer número de la primera revista del mundo de cronobiología. ¿Ah, sí? Sí, en el año 1982 publicamos un artículo de un ritmo que descubrimos en la secreción digestiva del páncreas. Ajá. Y curiosamente pues inauguramos la revista. Qué bueno, que no está ni indexada. Nada, en absoluto. Era una apuesta total en plan. Ahora sigue, ahora tiene ya un prestigio, pero en aquel momento nadie sabía de qué iba. Y además utilicé, recuerdo, un programa que había desarrollado Frank Halbert de la Universidad de Minnesota para los primeros astronautas que estaban haciendo vuelos para la NASA, que analizaba ritmos. Y lo hice con un ordenador, esto no nadie lo conoce, un Spectrum, ¿sí?, que utiliza cintas de cassette para hacer el programita, y lo tenía trabajando toda la noche para analizarme solamente una onda sinusoidal. Madre una mía, cosa qué fuerte. Increíble. Madre mía. Bueno, ya usabas la tecnología para analizar. Sí, en esa época empecé ya. Qué bueno, yo no entonces no existía, pero los ordenadores llegaron a mi vida más de una década después. Fíjate. Yo estoy obligado a empezar, para quien sea la primera vez que nos escuche, por la pregunta de ¿qué es la cronobiología actualmente y por qué importa tanto esta ciencia? A ver, la cronobiología es la ciencia que estudia los ritmos biológicos, los relojes que generan esos ritmos y los tiempos que los sincronizan. Y para que nos entiendan todos, un ritmo biológico sería, por ejemplo, el cambio de cortisol, el pico que tenemos al amanecer, o la secreción de melatonina por la noche, o los cambios que experimenta la presión arterial con un descenso nocturno. Todos esos cambios los estudiamos desde el punto de vista cronobiológico. Pero no nos quedamos ahí, en la descripción. Vamos buscando dónde están los relojes. Y últimamente, dónde están los relojes moleculares, epigenéticos y demás. Y además intentamos comprender cómo las señales de tiempo a las que nos exponemos, por ejemplo, la luz, la oscuridad, los horarios de comida, de ayuno, el ejercicio físico, los contactos sociales, todo eso, cómo ponen en hora o distorsionan esos ritmos. Evidentemente tiene un impacto en la salud enorme porque uno de los ritmos más importantes es el de sueño-vigilia. Y no podemos negar que el sueño-vigilia es uno de los grandes pilares de la salud. Una de las cosas que yo aprendí contigo, y de hecho, bueno, estás aquí también porque, tengo que decirlo, acabas de lanzar tu segundo libro, ¿no?, que es este, de divulgación, hablando de el descanso, la cronobiología, la sincronización y en este caso el sueño de Sapiens, que no me he terminado de leer, pero voy por la mitad y ya he aprendido mucho. Y de hecho, prácticamente todas las preguntas que te voy a hacer están un poco sacadas de este libro. Y quiero decir que una de las cosas que yo aprendí contigo, y también lo mencionas en este libro, que me llamó mucho, es que no tenemos un reloj biológico en nuestro cuerpo, sino que tenemos cientos de miles. ¿Cómo es eso? Tenemos cientos de miles, tenemos billones, porque en realidad ya sabemos que cada célula tiene su reloj. Lo que ocurre es que se organizan de una forma un tanto jerárquica, de tal modo que en hígado
tenemos 2 o 3 relojes, en páncreas también. Y luego, para coordinar todas esas estructuras que son como los músicos que van tocando y alguien los tiene que poner en sincronización, pues tenemos un reloj cerebral que lanza señales continuamente a todo el cuerpo. Señales del tipo hormonas, cambia la temperatura corporal, regula a través de vías nerviosas específicas cada órgano, lo activa, lo inactiva en cada momento, ¿no? Es como nuestro gran marcapaso generador de ritmos. Pero no es el único, ¿eh? Los ritmos del hígado, por ejemplo, en un momento determinado se pueden independizar. Así. Es un poco parecido a una república federal, ¿no? Algo así. Intentan hacerle caso a alguien. Intentan si seguirlo, pero si le viene bien. bien. Ahora, si tú le impones un ritmo de comidas alejado del ciclo luz-oscuridad, mejor pasan. Pasan absolutamente de él y entonces siguen ese ritmo. Por eso es importante, o te pregunto, yo entiendo que es importante porque en salud sí que yo tengo la idea, sin ser yo experto en esto, que llevar por lo menos un descanso, pero un ritmo regular de ejercicio, alimentación, se asocia con mejores indicadores de salud, incluso de salud cardiovascular, que es lo que yo veo, ¿no? Un factor de riesgo es tener una vida muy desordenada. Absolutamente. De hecho, están apareciendo cada vez más estudios en cohortes, por ejemplo la del Reino Unido, que son más de 100.000 personas, en las que han medido los ritmos de sueño y en general diferentes ritmos, y luego cómo evolucionan en 8 o 10 años, ¿no? Hay mortalidad por todas las causas, cardiovascular, etcétera, ¿no? Y lo que está apareciendo ahora es muy sorprendente. Por ejemplo, uno de los datos es que no es tan importante, no solo es importante cuánto duermes, sino la regularidad del sueño. De hecho, la conclusión del último estudio que se ha publicado es que la regularidad es más importante que el tiempo. Sí, macho. ¿Y por qué? La regularidad puede ser tan fundamental, ¿no? La clave está en que tus relojes necesitan señales regulares. Un reloj no lo puedes cambiar de un día para otro. No puedes desacoplar tu reloj internamente. Entonces, cualquier pauta regular, cualquier estímulo, incluso estresante, pero que sea regular, tú lo puedes afrontar mejor, de una manera mucho más saludable, que si es caótico, porque si es caótico, evidentemente tu cuerpo no sabe cuánto tiene que hacer frente a él, ¿no? Es malas noticias para los que trabajan como yo, que hacemos muchas guardias y la verdad que nos despiertan alguna noche y lo pasamos fatal. Lo que pasa es que es una guardia puntual. No haces el turno rotatorio, un turno nocturno. Pero hago 5 o 6 guardias al mes y al final pues son varias noches. Son varias noches. Me gusta la idea de entender la sincronización del cuerpo o, digamos, sí, como poner en hora muchos relojes. Porque si entendemos que simplemente estoy desfasado, ya me pondré en hora. Pero no, si son cientos de miles de relojes, de células que pues sienten una agresión con un trasnochar, con un despertón, un mal despertar, no lo sé. Y lo peor es que cada uno de esos relojes tiene una velocidad diferente de adaptación. Y ahí es donde aparece en un jet lag, por ejemplo, o en un cambio de turno de trabajo, que tu sueño se adapta relativamente rápido, pero hay ritmos, por ejemplo, los ritmos mitóticos digestivos pueden tardar un mes en adaptar. Estoy seguro. O sea, hay esa desincronización interna, tú no la percibes como una patología, una enfermedad, pero causa malestar y no causa están bien del todo. No están bien del todo, porque yo conozco gente que te dice, yo el jet lag me hago súper rápido. Y yo digo, bueno, más o menos, a lo mejor el sueño se me ha quitado, pero yo no estoy igual, yo no rindo igual cuando vuelvo a hacer ejercicio después de un viaje, de un desfase horario de 6-8 horas, como el año pasado que me fui a Asia. Y realmente lo pasé mal. Y puede tener sentido por lo que Porque comento. casi todo el mundo piensa que cuando se ha adaptado su sueño, cuando ya empieza a dormir, ya está. Y no, todavía queda mucho por adaptar en tu cuerpo. Claro, al fin y al cabo, el ritmo sueño-vigilia es una parte de esta sincronización total o de esta cronobiología global, ¿no? Exacto, y es uno de los que más fácilmente se sincronizan, curiosamente. Fíjate, será probablemente de los primeros. ¿Y por qué será esto? Y esto porque en realidad el sueño está controlado por 2 factores, no solamente por un reloj. Si fuera un reloj sería más complicado. El segundo factor que genera sueño es un hambre de sueño que desarrollamos en el mismo momento en el que te despiertas, comienzas a acumular adenosina en el cerebro. Sí. Esa señal de adenosina es una presión para dormir. Solo la podemos bloquear con el café, que no eliminar con el café. Lo sabía, ¿de acuerdo? Sí. Pero la adenosina la eliminamos durmiendo y hasta que no duermes no la eliminas. Por tanto, si tú tienes una presión de sueño alta, aunque tu reloj todavía te diga no es la hora de dormir,
tú te duermes. La adenosina está imponiéndose. De ahí que sea más rápida esa adaptación, porque desarrollas hambre de sueño. Claro. Qué curioso. Una de las cosas también que yo pienso mucho es que me dedico a algo que es súper cíclico, que es el corazón. Y en cambio no siento que en la cronobiología se haya estudiado demasiado. ¿No es así? Es cierto. Se ha estudiado el corazón desde el punto de vista de los ritmos de fibrilación auricular, de presión arterial, ritmos de ictus, de hemorragias, todos esos factores cíclicos, pero a lo largo de 24 horas se han estudiado. Lo que no se aborda con la metodología de la cronobiología es el ciclo cardíaco. Que se llama así, ciclo cardíaco. Claro, y el respiratorio tampoco. Es que esos ritmos rápidos, así entre nosotros, le dan miedo a los cronobiólogos. ¿Ah, sí? Sí. Porque, claro, es un ritmo que dice, oye, es difícil de encontrar un factor externo que lo sincronice. Sí. Es difícil abordar con la metodología que tenemos para los ritmos de 24 horas o los ritmos más largos. Sí. Y se han quedado ahí un poco en tierra de nadie. Sí, yo puedo interpretar, y a lo mejor voy a decir alguna barbaridad, pero yo puedo interpretar una variación más diaria, más que ultra diaria, porque, por ejemplo, ahora está muy de moda hablar de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que básicamente es cómo de distintos o cómo de variables son los intervalos entre latidos, pero digamos de en cómputo global a lo largo del día. Y eso sí que se relaciona mucho con una mejor sincronización en global y con una menor tasa de estrés. Ajá. Las personas que están más descansadas, que están más sincronizadas, suelen tener más variabilidad de la frecuencia cardíaca, y esto es bueno. Sí. Las personas que van continuamente estresadas, como el corazón late más rápido, tienen menos variabilidad. Pero es el efecto del intervalo entre latidos. Cuando late más rápidamente, ese intervalo es más corto, entonces, y la variabilidad es menor. Cuando tú tienes una activación parasimpática, estás relajado y hay un latido, otro, ese intervalo, el desfase es mayor, es un efecto de... Sí, y entonces yo puedo ver que hay como un patrón más largo dentro de lo que son los ciclos cardíacos que se organizan, y eso me parecería muy interesante, porque las personas, a mí una de las cosas que más me gusta, además tú hablas mucho, y es una cosa que me ha flipado de tu libro, de cómo duermen, cómo se comportan otros animales también desarrollados, y entonces a mí me gusta también mucho cómo es el corazón de los animales. Ajá. Porque al fin y al cabo somos otra especie y venimos de ancestros comunes. Sí. Y cuando tú comparas el corazón de un gran primate, de un gran simio, con el del humano, son iguales, pero no son iguales del todo. Por ejemplo, el corazón del gorila es mucho más grueso que el nuestro, que es más grande. Parece que el nuestro está más adaptado a recorrer grandes distancias. El de gorila parece que como casi no se mueve, es un corazón que se parece como al de un hipertenso. Es grueso. Tiene hipertrofia. Claro, entonces a mí me gusta mucho esto. Y tú lo has hecho con el descanso. Porque una de las cosas que más me flipan, como te digo, es ¿por qué dormimos? Y si dormimos igual que otros mamíferos. Bueno, la pregunta de por qué dormimos es la que subyace en todo el libro. Sí, o sea, es la que se plantea en el libro. ¿Por qué dormimos? Y la respuesta es todavía no lo sabemos. Las causas o las razones por las cuales dormimos. Y duermen los animales. Y duermen de formas tan diversas, tan variables. ¿Pero todos duermen? Todos duermen. Incluso un insecto con ese minúsculo cerebro que tiene necesita dormir. Todos los que tengan sistema nervioso tienen que parar, desconectar y recomponer su cuerpo cada día, ¿no? Iba a decir cada noche, no es cierto. Porque unos duermen de día, otros de noche, otros en los crepúsculos, los vencejos con la mitad del cerebro porque no tocan tierra en 10 meses, los delfines tienen que respirar voluntariamente, conscientemente, y eso les obliga a estar siempre despiertos y duermen con mitad del cerebro, apagan uno, encienden el otro, ¿no? Hace poco estudiaba el sueño del pulpo, ¿no? Y el sueño del pulpo me ha parecido alucinante. Porque no tiene un cerebro como el nuestro. No tiene un cerebro como el nuestro, pero tiene los dos sueños como los nuestros. ¿En serio? Un sueño tipo REM y otro no REM. Pero cuando sueña, tienen soñaciones... ¿Sí? Y se conoce o se les nota porque cambia de color. ¿Ah, sí? O sea, cambia de color y pensamos que cambia de color en función de lo que estás sintiendo, ¿no? Claro, en un ataque, una defensa, una pareja, lo que sea, ¿no? Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Hombre, yo sí que no tengo duda
yo pienso, yo veo a un perro dormir y se asusta, hace como nosotros de vez en cuando, somos seguro. Sí, y a veces ves el perro y respira, jadea. Sí, exacto. Gime un poquito, está soñando en ese momento, ¿no? Y todos los animales, como decía, tienen que dormir, pero claro, cada uno lo hace como puede. Si eres un herbívoro y estás sometido a una presión de depredadores y tienes que estar todo el día comiendo para conseguir la energía, duermes muy poco. Sí. En cambio, un carnívoro, un león, se puede permitir dormir 18 horas después de haber comido, ¿no? Así sí, pero digamos que se adapta su cuerpo a ello. Adapta, sí. Y están saludables durmiendo de manera distinta. Sí, porque no hay un valor, no es un tercio de la vida lo que hay que dormir. Cada uno tiene su tiempo. ¿Y por qué crees que dormimos? A ver, dormimos porque somos una máquina tan compleja, una máquina que se degrada con la actividad diaria, tanto en su motor central, que sería el cerebro, como el cuerpo, que tenemos que repararla. Y ocurre algo, es que esa máquina no se puede reparar si no para. O sea, eso está clarísimo. Si tú no detienes, incluso eso podría pasar con las inteligencias artificiales, habrá que pararlas en un momento, sobre todo en el cerebro, para limpiar, eliminar datos que son inútiles, redundantes, consolidar lo que te interesa aprender, establecer nuevos algoritmos, son nuevos aprendizajes que los establecemos de noche. Todo eso lo hacemos en el cerebro. Y en el cuerpo, evidentemente, tu páncreas, tu sistema inmunitario va perdiendo eficacia si no duermes. Necesitamos parar. Esa entrada en boxes es absolutamente necesaria. Y no se puede hacer de otra manera, no se puede hacer funcionando, no se puede hacer cuando estás activo, aunque estés tumbado en un sofá sin moverte. Ay, qué fuerte. Tienes que parar. Yo digo, al fin y al cabo es como lo mismo, pero perdiendo la conciencia. Pierdes la conciencia, que es algo, es como morirse todas las noches. Yo cuando lo pienso, digo, pero bueno, ¿cómo es posible que aceptemos que cada noche vamos a desconectar totalmente, nos morimos un poco y que sigamos sin saber del sueño absolutamente nada? Conocemos más nuestro móvil, cómo funcionan las aplicaciones, que cómo es el sueño. Es verdad. Esto no podemos seguir. Hay que investigar así. sobre Por eso escribí el libro. Qué bueno. ¿Y por qué soñamos? Bien. Las ensoñaciones, la parte de nuestro sueño que ocurre durante el sueño REM, de movimientos oculares rápidos, es muy, muy interesante. Primero, empezamos a soñar en el tercer trimestre del embarazo. Y uno puede pensar... O sea, ya soñamos dentro de la barriga de nuestra madre. Pero hay que pensar lo que significa eso. En un entorno súper estable, donde no hay imágenes, donde los sonidos llegan tan atenuados. ¿Y por qué se sueña? ¿Y por qué sueña tanto tiempo? Lo sorprendente es que ese sueño ocupa el 80% de todo su tiempo. Está siempre soñando. Parece ser que ese sueño REM es el arquitecto de las conexiones cerebrales. Es parecido a ver, ¿cómo pongo yo un ejemplo? Están haciendo una nueva urbanización, llega el proveedor de internet y va conectando todas las casas con una red estándar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso lo hace el REM durante el embarazo. Cuando ya naces y empiezas a estimular unas, otras no, cuando unas casas se quedan deshabitadas, otras resulta que están habitadas por 10 miembros, se potencian unas redes y otras se anulan. Y eso va haciendo la experiencia. Pero el REM inicialmente es nuestro arquitecto, el que establece esa conectividad. Y esa es una razón. Seguramente hay más. Es el mayor estabilizador emocional que tenemos. ¿Y eso? Porque el REM cada noche nos permite recrear realidades virtuales sin enfrentarnos con daño físico. Y esas realidades responden pues a miedos, a traumas, a problemas. Realmente se parecen, o sea, yo no sé, no debo hablar de interpretación de sueños, pero yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que sueña cosas que le han pasado ese día, alteradas. Sí, muchas veces, ¿no? Sí. O sea, con lo mío es clarísimo. Efectivamente, la base puede ser una inquietud que tienes ese día y luego coges elementos de tu memoria, de tu archivo, que pueden ser antiguos, de lugares diferentes, los fusiono, los compenso y hago algo, una nueva historia. Y a veces el sueño va dando pasos positivos, vas encontrando soluciones. Y sobre todo lo que sabemos es que después de dormir en REM, los miedos, los temores, los dramas son menores. Y entonces van bajando. La muerte de un familiar, conforme vas durmiendo, se va
convirtiendo en un recuerdo positivo. Crisis, ¿qué pasa? Que estás rayado toda la noche. Exacto, ¿Qué más lo pasa? Y te levantas y dices, ay, no Oye, era tanto. no era para tanto. Pues el REM es clave. Sí, claro, y eso y es preocupante porque el REM es el que perdemos en nuestra sociedad, sobre todo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la noche vamos progresivamente durmiendo más en tiempo REM y menos en sueño no REM. Vale. O sea, los ciclos de REM duran más los primeros ciclos, ¿te refieres? No, el primer ciclo tienes no REM, sueño profundo, y muy poquito REM. Vale. El segundo añades más REM, pero el último es que tiene un 70% de REM. Por eso lo vas perdiendo, porque cada vez dormimos Claro, menos. pero si tú te pones un despertador, ¿qué es lo que te estás quitando? Claro, pues, el REM claro, final. Probablemente. Y si se lo quitas a un adolescente, ¿qué le puede ocurrir? Claro, pues pérdida, supongo, menos facilidad para recordar. Pero también inestabilidad emocional. Claro. Claro. Y ese es el problema. El REM es un estabilizador. Cuando veas a una persona que duerme muy poco, verás que es irascible, irritable, que toma decisiones bruscas de pronto. Y eso lo estamos viendo todos los días en nuestro entorno político y empresarial. Total. Y nadie prioriza el descanso como una forma de salud. Sí. Parece que dormir es desperdiciar el tiempo. Lo que ha pasado ahora con la primera ministra japonesa, que no sé si lo sabes. Sí. De 2 a 4 horas de sueño y encima hace la gracieta de decir, bueno, probablemente me afectará a mi piel. Bueno, esta tontería en un país donde hay problemas de psicológico y de suicidio muy grandes, me parece una barbaridad, ¿no? Me parece una barbaridad. Una de las cosas que también me gusta mucho de tu libro, y creo que es una manera muy gráfica, y me gustaría que la explicaras, es el descanso y el sueño como una manera, y vaya que tengamos que hacer este símil, de recargar tu cerebro. De ponerle las baterías de tu cerebro. Bueno, eso he intentado ver razones para dormir y la última, la más potente que se descubrió fue en 2013, que fue el sistema de limpieza cerebral que se activa mientras dormimos, ¿no? Lo descubre Michael Niedergar en Holanda. Pero justo cuando estaba escribiendo el libro aparece un artículo que me pareció espectacular. Pero claro, no se ha repetido todavía. Es una primicia que no quise poner toda la carne en el asador y decir, esta es una razón. El artículo viene a decir algo, que durante el sueño vamos cargando unas baterías que rodean los nervios, las fibras nerviosas, los axones mielínicos, que son los más rápidos, los más potentes, se va cargando de energía y la vamos a ir utilizando todo el día hasta que se descarga. Y de nuevo volvemos a cargar. Verdaderamente es un cargador de baterías. Tenemos que enchufarnos durante la noche para poder cargar nuestras baterías. Es fuerte. Y si no dormimos lo suficiente... Y si no dormimos... Claro, tú evidentemente dices, no pasa nada, duermo 4 horas. Pues ¿qué pasa? Pues que todo tu cerebro no está al 100% despierto. Claro. Tú no te das cuenta. Igual que no te das cuenta que cuando has bebido 2 cervezas que has perdido reflejos. Efectivamente. Pero lo has perdido. Claro, bueno, te das cuenta con el tiempo. Te das cuenta, sí. Efectivamente. También otra cosa que me gustó mucho y es que precisamente yo creo que sí que la gente entiende que hay una hormona, ahora está súper de moda porque se habla muchísimo de ella, que es la principal a la hora de regular nuestro descanso, que es la melatonina. Ajá. Sin embargo, yo no sabía que un bebé, cuando ya ha nacido, no produce melatonina aún. No. ¿Y eso cómo es? El bebé no produce melatonina y es una hormona fundamental para poner en hora tus relojes. En realidad la melatonina no es exactamente la hormona que te produce sueño, sino la hormona que sincroniza o que le dice la hora a tu reloj biológico y es ese el que genera la señal para dormir, ¿no? Vale. Pero sabemos que cuando el bebé nace no produce melatonina propia. También es cierto que él duerme a intervalos, duerme vigilia con ciclos que se llaman ultradianos, ¿no? Ciclos rápidos. Pero la naturaleza ha establecido un sistema para que no sea un huérfano de tiempos totalmente. Porque cuando sale de la madre, ha dejado de estar sincronizado por los ritmos de la madre y venir a un mundo donde tiene que encontrar su propia forma de sincronizarse a los ciclos. La madre, a través de la lactancia, puede suministrarle melatonina. Porque hay melatonina en la leche materna. Hay melatonina en la leche nocturna de la madre, no en la diurna. ¡Qué fuerte! ¿En serio? Sí. ¿Tan rápido es eso? Sí. ¿Qué dices? Entonces, lo interesante es, por ejemplo, cuando se da lactancia, cuando se extrae la leche y se va congelando, anotar a la hora a la que se extrae. Porque no es lo mismo. ¿Qué dices? Que yo no sabía eso. Le dé la leche
Sí. Oye, pero eso es muy importante. Bueno, no sé si ahora... Bueno, de hecho hay lactancia artificial leches que proceden de animales y se tiene en cuenta de cuándo han sido extraídas, si de noche o de día. Qué barbaridad. ¿No? Otras se suplementan con melatonina. Claro, qué barbaridad. Vamos, me encanta. ¿Y siempre hemos dormido por la noche, el hombre? ¿Una vez? Siempre hemos dormido los humanos. Desde hace 6 millones de años que empiezan a aparecer las primeras especies de humanos, ha habido cerca de varias docenas, hemos dormido de noche. Somos diurnos. El ser diurno significa que tú estás adaptado a competir, a cazar, a defenderte mejor, utilizando la vista y los sentidos que funcionan con luz. Pero cuando llega la noche, ¿no? Cuando llega la noche eres un ser bastante inútil. Indefenso en esos momentos. Y como sabemos que tenemos que dormir, el sueño se impone y va a aparecer sí o sí, ¿cuándo es mejor dormir? Cuando tú estás más activo, cuando puedes cazar, cuando puedes procrear, o te vas al lado donde no puedes hacer nada. Claro. Y el sueño ocupa siempre los nichos donde no podemos hacer nada mejor que dormir. Claro. Y luego, claro, la gente puede pensar, y entonces te hace muy vulnerable. Cierto que te hace vulnerable, pero el ejemplo que yo pongo en el libro del gorrión que está durmiendo en un árbol, tiene 2 opciones. Imagínate que no duermes y viene un gato. ¿Qué gorrión es capaz de aguantar a 1 metro el acercamiento de un gato sin intentar salir volando, que no va a poder salir? Si está dormido, ni te enteras. Claro. Y probablemente salves la vida. Probablemente, efectivamente. Nosotros dormíamos, de hecho, primero en árboles, que también lo he leído en tu libro. Sí. Y el paso a empezar a dormir en el suelo también marcó una diferencia en cómo dormíamos. Yo creo que fue la primera gran transformación del sueño de los homínidos, ¿no? Porque cuando vemos el sueño de los grandes primates, chimpancés, bonobos, orangutanes, ellos hacen camas en los árboles. Claro, dormir en un árbol, si entras en un sueño profundo, fase 3 del sueño no REM, eso significa que desconectas totalmente, que pierdes cualquier noción de dónde estoy y cómo me estoy moviendo. Pero es que si entras en ensoñaciones, el tono muscular es bajísimo y te puedes caer. De hecho, los primates que más profundamente dormían podían morir por caídas. Sí, ¿no? Con lo cual se fueron eliminándose. Sí. Cuando el ser humano empieza a dormir en el suelo, que eso ocurre aproximadamente hace 1 millón de años, con Homo erectus, empezamos a dormir en grupos, empezamos ya a utilizar el fuego, y esa estabilidad y una cierta seguridad que nos puede dar el grupo y el fuego nos permitió 2 cosas: dormir más profundo, con lo cual pudimos dormir menos tiempo, somos los primates que menos tiempo dormimos. ¿Ah, sí? Y dormir en mayor porcentaje de sueño REM. O sea, el REM, que ha sido clave en esta arquitectura, en neurodesarrollo y en toda la evolución humana, porque ha generado espiritualidad, relatos y demás, nos permitió dormir más en REM. Y esos 2 grandes cambios son los cambios que también nos han ayudado a evolucionar como humanos. Qué fuerte. ¿Crees que gran parte de nuestra cultura depende de que dormimos y soñamos? Una buena parte de la cultura depende de que soñamos. De hecho, comienzo el libro con un relato de los aborígenes australianos, que ellos lo transmiten oralmente, que viene a decir que nuestro mundo es el resultado de sueños, de los sueños de su dios, Alcheringa. Alcheringa comienza a soñar y tiene la facultad de convertir los sueños en realidad. Esos sueños se los va transmitiendo a otros dioses que siguen soñando. Y ahí nos muestra 2 cosas. Una, que el sueño puede traducirse en un cambio real, cosa que sí es cierto que sabemos que ocurre en nuestro cerebro. Cada sueño deja una huella aunque no la recordemos. Y lo segundo, que el sueño va más allá de la realidad. Es decir, prolonga nuestra capacidad de imaginar, de crear, claro, de crear elementos nuevos, ¿no? Y esto es muy interesante y se repite en muchas culturas. Luego, el sueño ha sido también una fuente de religiones. ¿Por qué? Porque, a ver, yo estoy soñando y de pronto, pues esta noche he visto a alguien que murió hace años. Mis vecinos, mis compañeros dicen que yo he estado esa noche ahí, que yo no me he ido fuera del grupo. Por lo tanto, ese sueño me está indicando que hay algo en mí que está viajando, ¿no? Y empieza a aparecer el concepto de alma.
alma que se separa del cuerpo, alma que tiene contactos con elementos sobrenaturales. Y esas experiencias se contaban en el grupo y esos relatos dieron origen a muchas leyendas, a muchos mitos y también probablemente a muchos hechos religiosos. Sí, y que al final nos han venido bien como sociedad, por mucho que les pese a... Evidentemente, porque si no tienes un relato, no pasas de la tribu, o sea, claro, del clan pequeñito, de los claro, 15, 20 individuos. Para nosotros, para conseguir vivir 30, 100 millones de personas, 1.000 millones de personas en un país, necesitamos relatos que cohesionen la sociedad. Exacto. Y esos relatos vienen de muchas vías. Y el sueño nos ha ayudado a crear relatos. Sí, qué interesante, ¿eh? ¿Cómo es el sueño ideal para la salud? ¿Tenemos que dormir todos 8 o 9 horas como nos dicen? ¿Nos basta con menos? ¿Hay personas que pueden dormir 4 o 5 horas? Bien, el sueño ideal, yo primero eliminaría esa idea de las 8 horas. Creo que por mucho que insistamos, nos quedamos cortos. ¿Por qué? Hay una enorme cantidad de personas que van con el reloj, midiéndose su sueño, que hay que decir que es un sueño real. Está descontando todos los microdespertares y se preocupa. Y no hay peor elemento para dormir mal que la preocupación y querer dormir más. ¿Por qué? Porque entonces se van a dormir antes y no se duermen, quieren seguir más tiempo en la cama y el sueño no llega. Entonces, el sueño ideal es aquel en el que tú durante el día tienes energía, no estás especialmente irascible, manejas bien tu memoria, no necesitas tomar 4 cafés para llegar al mediodía. Es decir, siempre lo vamos a notar en la incidencia que tiene en el día. Yo durante el día, si he dormido bien, soy la mejor persona que podría ser. El 100% de mi personalidad está funcionando. Si he dormido mal, me quedo en el 90, en el 80 o en el 70, ¿no? Y luego cuando miramos el sueño bueno, de calidad, yo no miro nunca, o miro la cantidad, pero yo sé que hay personas que con 6 horas tienen un sueño profundo y es un sueño de una calidad magnífica. Yo 4 horas no diría que hay personas que indefinidamente puedan mantener 4 horas. Puntualmente sí que puedes dormir 4 horas y tampoco pasaría nada. Pero hay un límite. De hecho, cuando haces las relaciones entre tiempo de sueño y otras variables y mortalidad por todas las causas o cardiovascular, siempre encuentras curvas en U. La curva en U, que por debajo de las 6 horas ya empieza a subir, por encima de las 8 o 9 también, es decir, que tanto es malo es dormir mucho como poco. Y esto se ha visto en diabetes, se ha visto en ictus, se ha visto en fibrilación auricular, en un montón de patologías, ¿no? O sea que es súper claro, pero entonces quizá el indicador más bueno para ver si una persona ha descansado está en sus síntomas, o sea, en cómo ellos se sienten. ¿Cómo se siente? Pero también lo podemos objetivar, vale, ¿no? Lo objetivamos con equipos. Todos estos chismes y smartwatches que te dicen, has descansado bien, has descansado mal, ¿en qué se fijan? A ver, nosotros utilizamos 6 parámetros. Básicamente medimos el tiempo, obviamente, pero medimos la regularidad. La regularidad para nosotros es clave para que ese sueño sea más reparador o no. Vale. Medimos la fragmentación, que es el número de microdespertares por hora. Vale. Que claro, no lo sabemos, pero nos despertamos a 20 veces por noche. Una persona que duerme bien, ¿eh? Vale. Pero no lo recuerda, porque se borra. Ese es otro factor. Medimos el contraste día-noche, es decir, esa persona que se despierta mucho por la noche y hace muchas siestas de día, obviamente tampoco tiene un buen patrón de sueño. Lo bueno es el sueño en la noche, durante el día si duermes una siesta corta, bien, y si no, nada. Medimos también el horario del sueño. El horario es fundamental. ¿Por qué? Porque un sueño de día no te permite dormir las horas que necesitas ni con la profundidad que necesitas. Y solamente el sueño en tu banda horaria, que depende del cronotipo también, porque no todos somos iguales, ese es el sueño más reparador que vas a tener, ¿no? Y también medimos algo que viene de la empresa, que es la eficiencia. Es de todo el tiempo que estoy intentando dormir, ¿cuánto tiempo realmente estoy dormido? Ajá. Y la cifra media para la población española tenemos una eficiencia del 85%. Vale. Hay un 15% de pérdidas en la noche de sueño. Vale.
Pero habitualmente entiendo que la horquilla está en eso, entre 6 horas y largas y 8, ¿no? Sí, 6 horas y 6 y 8 horas. Ahí está la horquilla. Para todas las patologías que se han estudiado se encuentra en ese rango. El cronotipo, que es que una persona sea más matutina o más diurna, ¿viene determinado genéticamente o se puede modular? Sí, bueno, las dos cosas. Viene determinado, por un lado, genéticamente. Viene determinado epigenéticamente. También la epigenética está influyendo. Culturalmente, por los horarios que tienen los países determinados, como España, que es un país de vespertinos, y por la edad, incluso por el sexo. O sea, los varones tienden a ser, a igualdad de edad, un poco más vespertinos que las mujeres. Vale. Los adolescentes son mucho más vespertinos que cuando tengan 40 años o cuando tenían 10 años, para la misma persona. Es decir, hay una serie de moduladores que te va cambiando el cronotipo. Pero hay que ser consciente que el cronotipo es muy importante, que puedes corregirlo, pero no anularlo. Nunca lo vas a anular, siempre vas a estar luchando. O sea, que yo voy a ser siempre vespertino. Vas a tener tendencia hasta que llegue un momento que cumplas 60 o 70 años, y entonces, igual que decía que los adolescentes tienden a ser vespertinos, las personas mayores empiezan otra vez a retroceder en su reloj, ¿no? Y van a ser matutinos. Y lo que hay que entender es que hay personas que difieren en 5 o 6 horas en su reloj biológico frente a otras, y no todos somos iguales. Pero también se puede modular en el momento presente. Sí. Se puede modular porque el reloj biológico responde muy bien a una serie de señales. Si tú regularmente te expones a luz a primera hora, a una luz artificial potente a primera hora, tu reloj se adelanta, entiende que tiene que adelantarse. Esto lo hemos hecho nosotros en un estudio que hicimos para la BBC, manteniendo una persona aislada durante 10 días en un búnker nuclear. Vale. Cuando tú estás aislado, el sueño de este chico, que era un médico, sin saber la hora, no tenía ninguna señal de tiempo, iba durmiendo cada día 40 minutos más tarde. Sí, es verdad, eso lo escuché. Pero lo puedes poner en hora, simplemente lo hicimos encendiéndole la luz todos los días a la misma hora, hablando con él, hacía un poco de ejercicio, desayunaba y enseguida empezó a adelantar su sueño y sincronizarlo. Luego se puede poner en hora. Entonces, en ausencia, es verdad, eso lo escuché una vez porque también hubo como un señor, me suena Cifro, pero a lo mejor... Cifre. Lo tenía Michel Cifre. Fue el primero que investigó esto. Este tío se metió en una cueva, entonces anotaba cuándo le entraba el sueño y veía que en ausencia de luz cada día se retrasaba eso, media hora. ¿Eso por qué? O sea, es verdad entonces. O sea, cada día en ausencia de sincronizadores nos vamos retrasando media hora. Eso que es un mecanismo para adecuarnos a los ciclos solares o estacionales. Pues eso es una incógnita todavía. Sí. Lo cierto es que sería difícil tener un reloj de 24 horas exacto, porque en realidad el sol no sale todos los días al cabo de 24 horas, se va desfasando. Claro. Necesitamos una cierta variabilidad. Y pues estudiando para escribir el libro me encontré con un hecho, y es que los inmigrantes de origen africano que viven en Estados Unidos, cuando le han medido cómo funciona su reloj, prácticamente es un reloj de 24 horas, 10 minutos. Tiene un desfase pequeñísimo. Muy pequeño. En cambio, los que proceden de centro Europa, norte de Europa, y le haces el análisis, se desvía 30 minutos, se retrasa. Y los autores no han sabido explicar por qué. Dicen, bueno, los africanos vienen de una zona ecuatorial mucho más estable, con poco cambio, cambia muy poco, en Europa nosotros cambia mucho, ¿no? más. Pero ¿por qué? Cambia mucho en los dos sentidos. Sí. A veces se retrasa y otras veces se adelanta. Pero en cambio su reloj se retrasa. Se va retrasando. Y es algo que pues no lo sabemos. Ya, qué curioso, ¿eh? Y también una cosa que aprendí de ti hace muchos años que me gustó también mucho es que creo que en la Edad Media no dormíamos como solo una vez, sino que había un tipo de sueño que eran como de 2 partes o algo así, que la gente se despertaba, hacía algo y se volvía a acostar, ¿no? Sí. ¿Eso cómo era? Es muy bonito. El capítulo, le dedico un capítulo en el libro que se llama Dormir lejos del hogar, ¿no? Porque claro, nosotros como sapiens pues nos desarrollamos en una zona entre los trópicos en África. Y hay un momento, hace unos 50.000 años, que una de las migraciones tuvo éxito y salió por la península del Sinaí y llegó pues, a Mesopotamia, llegó a colonizar Europa. Solo 1.000 personas salieron
de África. Y esas 1000 no sé cómo va a fueron acabar esta capaces de llegar a expandirse en todo el mundo. Bueno, pues claro, cuando llegan a Europa, a Alemania o incluso a España, se encuentran con algo rarísimo. En invierno, la noche podía durar 16, 17 horas. Pero en África eso no. Pero el día más corto. Y en África no ocurría. Y por mucho que tú te pongas alrededor del fuego, cuando oscurece a las 4 de la tarde, cuando ya han llegado las 7, tienes unas ganas de dormir y se iban a dormir. Entonces, claro, dormían, se quitaban esa presión de sueño y a las 4 horas se despertaban. Claro. ¿Y qué haces en mitad de la noche? Pues claro, en los inviernos había un aumento de la fertilidad. Claro. Porque era una de las actividades que podían hacer. Y bueno, y otras, pues cuidar animales, echarle leña al fuego, cualquier tarea, ¿no? Y volvían luego a dormir en el segundo sueño, por la mañana. Había primer sueño y segundo sueño. No en la Edad Media solo, esto viene ya estamos hablando de hace 40.000 años por lo menos. Y lo curioso es que hay relatos en España que ocurría también, ya en la misma época de Gonzalo de Berceo, hay escritos sobre el primer y segundo sueño. ¡Hala! Y hay uno muy bonito en El Quijote, que escribe Cervantes, que viene a decir que, dice, cumplió Don Quijote con el primer sueño y nunca llegó al segundo, porque era un insomne. Dice, en cambio, Sancho solo hizo uno, porque Sancho dormía desde que se ponía el sol hasta que salía el sol, es decir, fusionaba los dos sueños. Sí. Pero esta tiene una trascendencia en la vida actual importante, porque las personas tendemos a despertarnos en mitad de la noche. Y cuando lo hacemos estadísticamente, aparece una hora que es las 3 o las 4 de la mañana. Todavía hoy, a pesar de que tenemos la luz eléctrica, de que dormimos toda la noche cohesionado, tenemos esa tendencia a recordar el sueño bifásico de la Edad Media, que se perdió con la Revolución Industrial. Hasta entonces y lo hicimos así. ¿Puede ser un tipo de descanso saludable? Puede ser perfectamente saludable. De hecho, también ocurre otra cosa. Ocurría que en verano, cuando las noches eran demasiado cortas para poder cubrir todo el sueño bifásico saltaba al día y aparecía la siesta. O sea, el bifásico ha estado presente bien 2 sueños en la noche, o un sueño nocturno y un sueño diurno. Y así hemos vivido mucho tiempo. Y es saludable. ¿Qué opinas de la siesta? Ahora que la has nombrado. En las condiciones actuales en nuestra sociedad, la siesta puede ser un factor que te reduce la carga de estrés, incluso puede bajar la presión arterial, mejora el rendimiento cognitivo, siempre y cuando no sea una siesta larga. El problema de la siesta es que hay personas que hacen siesta de 1 hora o de 1 hora y media. Ya es muy largo para ti. Es demasiado largo, vale, por varias razones. Una de ellas es que te levantas con inercia de sueño. La inercia es que vas a estar 30 minutos con la cabeza un poco embotada, ¿no? Puede ser peligroso conducir, incluso. Y esta siesta larga además tiene otro efecto, y es que, como yo decía antes, te quita la adenosina. Si te quita adenosina, te está quitando hambre de sueño y cuando llegue la noche no te vas a dormir. Entonces, una siesta... En la NASA, por ejemplo, la han optimizado hasta decirte la siesta ideal es de 26 minutos. Sí, ¿no? Para un astronauta. A mí me pega. Una siesta de 30 minutos, perfecto. Sí. A partir de 35 o 40 empieza un riesgo de diabetes tipo 2. Sí, ¿no? A partir de ese tiempo. A mí me pega. Yo me gusta cuando puedo. La mayoría de días no puedo. Pero lo hago súper corta. Pero es que me da como un empujón. Sí, aunque sean 10 minutos. Sí, la gente se ríe cuando digo una siesta de 10 minutos. Sí. Bueno, Dalí la hacía con la cuchara cuando se le caía al suelo. Sí. Y eran menos, eran de 5 minutos. Efectivamente, a mí cuando puedo yo lo aprovecho y me encanta. Actualmente estarás conmigo en que dormimos muy mal. En general, sí. Y creo que lo que pasa también es que estamos mal, o eso defiendo yo, sincronizados a lo largo del día. Sí. Porque es que la gente se empeña en que yo duermo mal, pero es que también viven de día mal. Exacto. No hacen ejercicio por la mañana, no se ponen al sol. ¿Qué consejos crees que son los que más podemos aplicar para mejorar nuestra higiene del sueño o nuestra sincronización? Sí, efectivamente dormimos mal, y cuando se hacen encuestas así a nivel de la sociedad española, tenemos cifras que son demoledoras. Por ejemplo, la Sociedad Española de Neurología te habla de que hay un 50% de personas que se quejan de la calidad de sus sueños. Eso es mucho. Si miramos el consumo de fármacos hipnóticos para dormir, estamos a la cabeza del mundo. Sí. O sea, estas cifras objetivas nos están alertando de que dormimos mal.
Tampoco quiero decir aquí que sea un problema exclusivo nuestro, de los españoles, también se da en el resto del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué está ocurriendo todo esto en este momento, ¿no? Pues hay un montón de factores que perturban tu sueño, ¿no? Desde cuando nosotros vivíamos hace 100.000 años como cazador-recolector, nosotros teníamos una situación muy sencilla, un tiempo interno, un reloj que programa mi sueño y un día y noche que era el sol. No había más. Ya está. Pero claro, revolución industrial, empezamos a comer en unos horarios, a picotear, a reducir el tiempo de ayuno nocturno. Sí. Por otro lado, empezamos a utilizar despertadores, relojes para hacer turnos. Luces. Por otro, encendemos la luz y alteramos ese ciclo y lo hacemos a voluntad, vamos, con solo un interruptor. Claro, de pasar de estar con 2 tiempos perfectamente regulados a 4, ya empezamos a tener un problema. Y ahora tenemos una hiperinformación brutal, ¿no? Que antes de dormir es el momento que solemos utilizar también para entrar en redes. Mis consejos, ¿cuáles serían? O sea, hay muchísimos, pero yo diría 3 grandes estrategias. La primera, regularidad. Pero cuando hablo de regularidad, a veces me critica la gente y dice, es que tú propones que siempre hagamos lo mismo. Digo, no, en absoluto. Ten una ración de deporte al día, no tiene por qué ser el mismo. Ten una actividad que sea caminar, pero no tengo por qué ir caminando por el mismo lugar. No voy a comer todos los días lo mismo, obviamente, pero que tu cuerpo, tus relojes sepan cuáles son tus horas. Porque cuando saben cuáles son tus horas, te preparan para dormir, te preparan para despertar. Eso sería fundamental. La segunda es el contraste, porque hemos perdido mucho contraste en las cuevas en las que vivimos, ¿no? Nosotros vivimos con intensidades lumínicas muy, muy bajas para la que hay en la calle, y por la noche demasiado altas para las que hay en la calle. Es decir, nuestra vida es como plana, ¿no? Es gris. Ya no hay luz, oscuridad, no hay comida, ayuno, no hay actividad física, reposo, sino que todo tiende a igualarse. Sí. Cuando se iguala el día y la noche, nuestras baterías, las baterías de nuestros relojes no se cargan. Entonces necesitamos contrastar el día y la noche. Ese yo creo que es el mejor consejo y el que más estamos perdiendo con nuestra vida. Sí. Muévete, come, socializa, ruido, luz, todo el día tiene que ser movido. Sí. Un tiempo de 2 horas de desconexión progresiva por la tarde que te vaya quitando el cerebro y luego la noche tranquila, reposada, sueño, ayuno, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, sincroniza tus tiempos. Es decir, no somos diurnos, obviamente no puedes intentar dormir de día con la misma calidad que ibas a dormir de noche, ¿no? Claro, efectivamente. Te voy a decir una cosa que me estaba viniendo ahora a la cabeza porque ha sido como un cambio en el último año en mi vida que yo siento, o así lo siento cada día, que estoy descansando mejor que nunca, a pesar de que no estoy durmiendo más tiempo. Y es que este año, cuando llego a casa, me he propuesto y he conseguido desconectar. Es decir, yo que llevo una labor, que llevo mucho trabajo, muchas guardias, muchas cosas en la cabeza para hacer vídeos o crear contenido, pues yo muchas veces en los últimos años decía, bueno, voy a ir ahora a jugar un partido o lo que sea, o a hacer deporte y luego por la noche aprovecho y trabajo. Y al fin y al cabo, en una semana, de lunes a viernes, los fines de semana sí que es otro rollo, pero de lunes a viernes a lo mejor, de lunes a jueves yo por las noches trabajaba, o no un trabajo muy duro, pero sí me comía la cabeza pensando cosas. Y yo nunca sentía que no descansaba bien. Este año eso me lo he quitado. Intento, pues, como hoy, que he venido directamente del hospital para grabar contigo y he aprovechado para trabajar. ¿Para qué? Para que cuando llegue a casa, o sea, pongo una película, un libro, lo que sea, y descanso mejor. Y yo no sé, y también tengo el móvil, no soy eso, sí que justo antes de llevármelo a la cama no lo quito, pero que como no es que diga ni móviles, pero simplemente el no comerme la cabeza, yo sí que siento que preparo un poco el cuerpo y descanso mejor. ¿Tiene esto sentido para ti? Absolutamente. Sí, si además lo enfocamos desde el punto de vista evolutivo de cómo vivíamos hace miles de años, el momento en el que se ponía el sol era el fin de la actividad intensa. Entonces los cazadores recolectores alrededor del fuego, ese fuego hipnotizante que iba relajando, iba poco a poco aquietando la mente, se dedicaban a hablar, ¿no? Sí. A contar historias, porque además el fuego
hace que seamos más comunicativos. O sea, el fuego es de esas tecnologías que ilumina la noche, pero que ayuda a dormir paradójicamente. Sí, ¿no? Nos hemos adaptado. Claro, yo creo que está casi en nuestros genes, porque la prueba es que un niño pequeño se queda embobado viendo el sueño, ¿no? Absolutamente, ¿no? Pues eso, ¿qué permitía? Aquietar poco a poco el cerebro. Ese cerebro que estaba activo, que había corrido, que había tenido aventuras y tal, se iba aquietando. Y eso tenemos que hacerlo también. Yo muchas veces insisto en que no solamente es un problema de luz. El móvil, quizás la luz no sea el elemento más importante. Es la hiperestimulación mental. Sí. Es el ruido que tienes en la cabeza. Y que, claro, tenemos la costumbre de apagar la luz y en ese momento queremos que nuestro cerebro, que está agitado como un mar embravecido, se quede como un lago que empiece a reposar. Y ocurre lo contrario, porque cuando apagan la luz, eso sigue todavía resonando. De hecho, cuando me iba, y esto era súper frecuente, cuando me iba a dormir, habiendo, imagínate, escrito medio artículo de algo, le daba vueltas por la noche en mi cabeza. Y yo decía, que tampoco es tan importante, pero no. No, yo también. En la época en la que tenía proyectos, investigaba, había veces que me iba y lo último que leía era un artículo científico. Claro. Y no hay peor cosa. No hay peor cosa. Estás toda la noche dándole vueltas. Porque como es de tu especialidad, resulta que no te deja descansar, ¿no? Y dices, anda, este fulano está haciendo lo que yo quería hacer y tal, ¿no? Entonces ahora no, ahora una lectura en papel y tal, en 3 o 4 páginas y ya es como un hipnótico fenomenal, ¿no? ¿Qué opinas, precisamente te iba a hacer la pregunta de qué opinas de los hipnóticos, que parece que en España pues se toman de una manera... Sí, a ver, precisamente la persona que descubre que el sueño profundo permite limpiar de depósitos de beta-amiloide, alfa-sinucleína, esta holandesa hace 13 años, Nedergaard, acaba de publicar otro artículo que reflejo en un cuadro del libro, porque ya no me daba tiempo a cambiar la esencia del libro, que decía, ojo, no todos los hipnóticos permiten que se desarrolle el sueño de una forma fisiológica con una arquitectura normal. Hay hipnóticos que te dejan sin moverte, te anestesian de alguna manera, pero eso no es un sueño reparador. Y venía a hablar que cuidado con, no voy a decir marcas, pero cuidado con alguno de ellos, porque la limpieza cerebral no es eficiente con esa forma de sueño. O sea que parece que nos dan sueño, pero que luego el descanso no es... Sí. ¿Cómo lo noto yo? Yo cuando analizo el sueño de una persona que toma fármacos lo veo, porque durante las primeras horas no se mueve. ¿Ah, sí? Nada. Eso lo veis con vuestros dispositivos, ¿no? Sí. Claro, entonces le pregunto, ¿qué estás tomando? Claro, porque se sabe. Una persona normal, cada 20 minutos, 30 minutos se da la vuelta, se mueve un poquito. Pero una persona que no se ha movido en 3 horas, dices, imposible. Es verdad. Eso está pasando algo, ¿no? Qué fuerte. Pero sí hay buenas noticias, porque una de los últimos avances en la medicina del sueño es el desarrollo de una nueva familia de fármacos para tratar el insomnio crónico resistente, que se basa en la actuación sobre los centros de sueño, sobre las orexinas, que son moléculas que producen despertar, la alerta. Cuando esa persona está a las 4 de la mañana muy en vigilia, muy en alerta, esos fármacos son capaces de bloquearla. Y esos acaban de publicarse que sí mantienen la arquitectura del sueño. ¿Cómo se llaman? Bueno, se llaman... el nombre el nombre se llama daridorexan, es un poco complejo, ¿no? Son antagonistas dobles de las orexinas. Y entiendo que aún no también reciben el nombre de Dora, que serían duales, antagonistas duales de receptor de... Entiendo que aún no está... Sí, están. Muy bien. Sí están. Lo que ocurre es que todavía no son conocidos por buena parte no de... Lo conocía. Tampoco me dedico a ello. No, bueno, pues en médicos de familia, algunos ya lo conocen, especialistas en sueños sí que lo conocen, pero que se están ahora mismo pues implantando Pues investigaré a ver si tienen resultados en salud cardiovascular para mis pacientes. Pues también. Lo necesito. También. ¿Sabes? Porque si encima son... Sí. O sea, si no tienen contraindicaciones ni efectos adversos... Y lo mejor es que la investigación que dio lugar a este fármaco, la realizó Luis de Lecea, que es un español, un biólogo de Barcelona que trabaja en la Universidad de Stanford. Y curiosamente ha tenido un impacto enorme su trabajo y a veces pues yo me lamento de que nadie sabe quién es Luis de Lecea. Bueno, le dimos un premio aquí en Murcia en el Día del Sueño, a través de la Cátedra de Sueño,
Y bueno, pues yo le insistí a los periodistas que lo entrevistaran. Digo, no sabéis quién tenéis entre manos, ¿no? Bueno, pues valga este podcast para mandarle un abrazo y reconocerlo, ¿no? Su labor. Y otras cosas que no se consideran fármaco, aunque en otros países se prescriben, como la melatonina. ¿Qué opinión tienes? Pues la melatonina, a la cual le hemos dedicado casi 20 años de investigación, para mí ha sido una molécula, y lo es, que tiene efectos muy interesantes, ¿no? Es la molécula de la oscuridad, o la señal química de oscuridad de nuestro cuerpo. Y en ese sentido, pues tiene algo que es interesante, y es que pone en hora nuestro reloj biológico, nos puede ayudar a mejorar el sueño, pero también nos debe alertar, porque hay otras cosas que ocurren en oscuridad. Y en oscuridad ocurre que no comemos, vamos a estar en ayuno. Y un ayuno de 12 horas, que podría ser un ayuno medio en una tribu de estas, implica que para evitar el riesgo de hipoglucemias repetitivas, tú necesitas algún mecanismo que mantenga la glucosa en niveles que no baje mucho. Y entonces la melatonina se encarga de eso, se encarga de generar resistencia a la insulina, que tu insulina no sea tan eficiente para que la glucosa entre en las células, ¿no? Y esto, que es bueno para un ayuno normal, en una sociedad como la nuestra, que cena a las 11 de la noche y o que toma melatonina junto con azúcares, pues es contraproducente. Por eso siempre digo, cuidado, melatonina es una hormona. No está exenta de efectos secundarios, aunque es una hormona que es protectora, inmunoestimulante, antioxidante. Pero yo creo que debe siempre controlarla alguien que sea un especialista y que conozca qué tipo de melatonina. Liberación rápida, lenta, mixta. ¿La voy a combinar con algo? ¿Cuándo la voy a tomar? No es una hora antes de ir a dormir. Si tú sales de una guardia, nunca tomes melatonina a las 8 de la mañana, porque tu reloj dice, bueno, ¿qué pasa? Ayer eran las 10 de la noche y hoy resulta que a las 8 me está subiendo la melatonina. Entonces, hay que llevar que la toma para dormir. Y evidentemente, lo que acaba de ocurrir, esto de las gominolas, y empezar a darle a los niños melatonina, cuando los niños tienen un ciclo de melatonina brutal. Los niños producen mucha melatonina una vez que han pasado ese periodo crítico del segundo año. Pues es un poco absurdo. Ahora mismo es que considero que nuestro estilo de vida va a veces en contra de nuestra biología. Y hablando aquí del descanso, pero podemos hablar de casi todo. Me parece importante ser consciente de todo esto. Ahora, luego, de hecho, en redes sociales se habla muchísimo de que la melatonina ahora es el mejor antioxidante, el antioxidante natural, sí, pero también te hace resistente a la insulina. O sea, claro, sí, por ejemplo, si yo ceno pues a las 6 de la tarde o a las 8 de la tarde y tomo melatonina a las 10, no tengo ningún problema, fantástico. Pero es que eso no lo hacemos no nadie. Aquí. Claro. Entonces, por eso somos un poco cautos, ¿no? Sí. Ahora estamos haciendo un estudio precisamente en nuestro departamento donde con los medidores de glucosa en continuo vamos a medir sueño, glucosa, y vamos a ver también efectos de melatonina. Otra cosa que tiene que ver con el descanso y que a mí me come mucho la cabeza. Y te quiero preguntar, ahora que has estudiado cómo hemos dormido y cómo dormimos en nuestra historia, ¿dormir solo o acompañado? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, primero, hemos evolucionado durmiendo en grupo. O sea, yo cuando estudiamos el sueño de los San, los Hadza que viven en Tanzania, en Namibia, vemos que duermen en grupos de 25 a 30 personas, grupo. Y duermen en la calle además, o sea, están muy cerca unos de otros. Empezamos a dormir en grupos pequeñitos cuando construimos viviendas y construimos con la revolución agrícola. Pero empezamos a dormir en la cama, en pareja, más tarde. Y resulta que tiene efectos positivos y negativos. Si el sueño de los dos es un sueño aceptable de calidad, se duerme mejor. Porque te da seguridad. Todavía recuerdas que tienes a otra persona al lado, no estás solo, ¿no? Y esa seguridad es positiva. Ahora, si tú tienes una persona con apnea obstructiva de sueño, que cada pocos minutos está dando una sacudida, o tienes una persona con piernas inquietas que está con la pierna para arriba y para abajo, dándote golpes, o que te echan de la cama, o tienes una persona insomne que no se puede quedar quieta,
pues lo mejor es que te vayas a dormir a otro sitio. lado. O sea que depende un poco de los dos. Pero depende de los dos. si el sueño es bueno, es positivo. Sí, Eso si el sueño curioso, es bueno ¿eh? es positivo. Estamos hechos. Pero cuando colocas relojes en los dos simultáneamente y el sueño no es muy bueno, lo que ves es que cuando uno se mueve, el otro hace algo. Y eso es un micro despertar. Total. Otra cosa que me gusta, bueno, no me gusta nada, pero que me interesa mucho, es recomendaciones prácticas para las personas que salimos de trabajar de noche. Por ejemplo, yo me como mucho la cabeza en ¿uso gafas de sol para que no me dé el sol? ¿O sigo estando activo o me duermo por la mañana? ¿Qué es lo que tú recomiendas? A ver, vamos a hablar de personas que hacen una noche única. Venga. ¿De acuerdo? Y en ese caso, sobre todo si has tenido oportunidad de hacer un pequeño sueño en mitad de la noche, lo ideal es que tú sigas con un ciclo de vida normal. Es decir, como si hubiera dormido. Como si hubiera dormido. Vale. Me va a dar la luz, eso me va a ayudar también a conducir con una cierta seguridad, porque me va a generar más alerta. Ese día que lo voy a tener libre, yo lo puedo dedicar pues a hacer cosas que no puedo hacer casi nunca. Pues yo en cronobiología lo hacíamos también mucho, ¿no? Salías y te dedicabas a hacer gestiones en Murcia o a mirar libros en librerías, algo así. Comía pronto, eso sí, dormía una siesta. A veces dormía una corta antes de comer, pero no siempre me sentaba muy bien. Prefería dormirla después y luego me iba a dormir antes. Con eso no cambiaba mucho lo que era mi regularidad, mi patrón de vida. Ahora, si tú vienes de más noches, la situación es diferente. ¿Entrenarías si sueles hacer ejercicio? Sí, no, por supuesto. O sea, yo lo que siempre digo es mantén la máxima regularidad en tus hábitos, a pesar de que has tenido una mala noche. Es decir, si entrenas, sigue entrenando. No te esfuerces tanto. Mantén comidas regulares. Incluso eso para un trabajador nocturno también vendría bien. Y trata de mantener una cierta regularidad en medio del caos que supone un turno. Las gafas de sol, que es algo que yo pienso mucho, ¿te quitan activación de la luz solar? Sí, o sea, sí, pero no todas. Vale. Porque claro, no hay... Yo esto también me sorprende mucho. A veces no hay una certificación que mida en qué porcentaje están quitando de luz azul. Claro, muchas de ellas te las venden y dicen, no, esto no te va a activar la luz por la noche porque elimina toda la luz azul. Y luego nosotros tenemos espectroradiómetros en nuestro departamento, lo miramos y dicen, no, quita tanto. El 50, el 40%, pero no quita todo, ¿no? Obviamente son útiles, ¿no? Cuando llega la noche, si tienes tienes que compartir espacio con otras personas que utilizan una luz más intensa, tú puedes filtrar esa luz y recibir solo una luz anaranjada. Llegar al extremo de las gafas rojas. Sí, como bueno, ahora está súper de moda. Si lo soportas, ya a mí es que me parece que es... ¿Qué opinas? Que es una situación muy extrema. Yo lo que haría sería bajar la intensidad de la luz y poner luces muy cálidas, ¿no? O sea, a mí me parece coherente el discurso de iluminamos mal nuestra vida. Sí. Pero el hecho de tener que usar gafas, bueno, pues bajarle la luz, no uses el móvil, ¿no? Me parece mucho más sano que tener que... Sí, pero casi siempre vamos a lo último, ¿no? Al comprimido, a la gafa. No voy a cambiar nada, pero voy a cambiar el punto final, ¿no? Claro. Y estamos acostumbrados. ¿Pero te parece coherente o es una falacia? No, yo prefiero siempre trabajar en las causas antes. Tiene mucho más sentido. Claro. Mira, hay una situación en la cual sí defiendo yo una intervención tecnológica. Por ejemplo, vives en un país nórdico o en un lugar donde hay muchos días nublados y tú eres una persona vespertina, una persona con una depresión estacional, pues exponerte a una luz brillante todas las mañanas o unas gafas que emiten una luz azul con unos diodos todos los días, pues te puede venir muy bien. Porque te va a activar a primera hora, ¿no? Y luego desactivarte por la noche también. Pero claro, hay formas de desactivarse que es, ahora mismo vas a cualquier lugar y que encuentras lámparas súper cálidas, muy cálidas, con reguladores de intensidad, que además puedes programar. Que es lo que yo siempre digo. Llegan las 10 de la noche o las 9, es de noche en la calle, tu luz va a cambiar y cambia a cálida y con menos de 20-25 lux. Ya está, no necesitas más. ¿Y qué te parece? Te estoy aprovechando un poco, ¿eh? Lo siento, sí. Pero ¿qué te parecen los despertadores lumínicos? Pues me parece muy bien. ¿Sí? Porque, mira, buen regalo.
Sí. para esta Navidad. Bueno, no tengo acciones en ninguna empresa. Ya, bueno, de este tipo, yo tampoco. Pero bueno, te diría que yo, a ver, un despertador de los clásicos, el que hace ruido y te pega ahí un Te mata. Eso te produce una taquicardia que no es muy positivo. Y además porque te despierta en cualquier momento de tu ciclo de sueño. Sí. En cambio, un despertador luminoso suelen empezar suave, van generando una especie de amanecer, y hay un momento en que tu cerebro, a través de los párpados, interpreta que ya está saliendo el sol y te despierta de una forma más natural. Vale. Si tienes mucho sueño, siempre es bueno que ese despertador lumínico acabe con algo que te diga, oye, levántate. No, pero tienen ruidos de naturaleza. Claro, sí, que te generan luego un sonido que te despierta, ¿no? Sí. ¿Y otros suplementos que se usan para relajarnos, los ves con buenos ojos o no? Por ejemplo, ashwagandha, lavanda. Sí. Hay sustancias, magnesio, por ejemplo, ashwagandha, que también se está utilizando, pasiflora. Sí. Y no tengo nada en contra. De hecho, hay incluso estudios de científicos con un control donde se ha analizado el efecto que tiene. Son efectos suaves, pero son efectos que para muchas personas serían suficientes para mejorar su sueño. Yo a veces lo he tomado cuando me he sentido demasiado activo y es como una infusión al final. Sí, mi opinión es buena. Sí. Es verdad que ashwagandha sí que tiene sus efectos adversos, que como cualquier cosa, que sí me parecen importantes que seamos conscientes, sobre todo hepáticos. Ajá. Pero lavanda, pasiflora, no he encontrado nada. Sí. Y luego... Incluso olores también. Sí. El olor, el aroma a lavanda se puede utilizar. ¿Sí? Y los sonidos, y hay sonidos que son especialmente relajantes, ¿no? ¿Sí? El sonido del mar, el sonido de la lluvia. Se llaman ruidos. Sí. Lo sabes. Los ASMR, estos también, ¿no? Está el ruido blanco, el ruido azul, que es el ruido mar. rosa. Y entonces te va generando una entrada sonora que a veces te aleja de tu rum rum. ¿Tú sabes cuándo me lo pongo yo? Cuando es muy temprano o muy tarde y me los pongo en los auriculares en el tren. Ah, muy bien. Desaparezco, pero totalmente me sirve maravilloso. Pues yo este verano me entretuve en grabar 10 minutos porque había un oleaje medio que movía la grava gruesa, las piedras gruesas, y entonces hacían un sonido en la llegada de la ola y otro en la retirada de piedras, ¿no? Sí. El clic clic de la piedra. Pues tengo 10 minutos y esos 10 minutos me los pongo algunas veces para dormir. Luego hay algo también que funciona muy bien y es entrenar a la persona en meditación. En mindfulness, ¿no? Mindfulness, lo que pasa es que requiere tiempo. Cuando ya llevas años y ya tienes tus propios mantras, tu ritual. Yo, por ejemplo, explico el que yo utilizo uno por las tardes para desconectar, pues eso te viene muy bien. Y ya una vez que estás entrenado, cuando te despiertas en mitad de la noche o vas viajando en avión, puedes empezar a hacerlo otra vez y te lleva al sueño, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Hay una manera, estoy acordando ahora, hay como una manera que dices que usan los militares para descansar, para dormir, que es con respiraciones, que tienes que inspirar en unos segundos, aguantar y expirar en unos segundos. Yo lo he hecho alguna vez y me ha funcionado, pero es verdad que también es una cosa larga. Al final... Es larga y requiere mantener la concentración. Sí, yo también la he practicado. Sí. O sea, ¿Cómo se llama eso? ¿Lo sabes? No lo sé. Sí tiene el nombre porque le dieron... Sí, es una respiración que haces 4, luego mantienes en 6, por ejemplo, luego expulsas en 8. Sí. Hay distintas variantes, ¿no? Pero básicamente es una inspiración más rápida, mantenimiento del aire en unos segundos y luego soltarlo lentamente. Tienes que ir contando una rampa y vas contando mentalmente y eso lo vas repitiendo. Claro, eso te obliga a concentrarte en la respiración y dejar de pensar todo. Pero hay personas que a los 2 minutos se han olvidado de que estaban contando la respiración y vuelven otra vez a su rum rum personal. ¿Qué opinas tú del magnesio? Pues el magnesio es una buena ayuda también para el sueño. Y además es un complemento que puede, aunque yo no diría nunca que te trates unas piernas inquietas con magnesio, pero puede ayudar junto con suplementos de hierro a ese problema que tienen muchas personas, entre un 10 y un 15% que pueden tener piernas inquietas, ¿no? El magnesio estaría muy bien. Está bien porque cuando yo lo he estudiado no he encontrado resultados de salud, digamos, duros de que el magnesio mejore en personas fuera de contextos como la hipomagnesemia severa, claro, evidentemente, o en arritmias cardíacas donde usamos sulfato de magnesio.
Pero en cambio a la gente le va muy bien. Es uno de los suplementos que más se vende. Entonces yo intento indagar de nos estaremos equivocando. ¿Por qué va bien? Mucho porque descansan mejor, ¿eh? Es posible. Sí, mucho porque descansan mejor y a lo mejor ahí tiene su nicho. No quiero terminar sin hacerte una pregunta que me parece obligada, que es, ¿qué les dirías o qué me dirías de por qué debemos de mejorar nuestra higiene del sueño? Porque hemos hablado que es para dormir mejor, pero estoy seguro de que descansar bien es una demanda biológica por algo. Y cuando no lo hacemos, tendremos más tendencia a ciertas enfermedades. ¿Cuáles son las más frecuentes o las más importantes? A ver, las enfermedades más frecuentes tienen que ver con varios ámbitos de nuestra vida. Una de ellas es el deterioro cognitivo. O sea, dormir mal de una forma crónica pues hace que tu memoria vaya fallando y falle antes. Si eres propenso a sufrir una enfermedad de Alzheimer, obviamente se va a acelerar, ¿no? Hay otras enfermedades que están apareciendo con alteración del ritmo de sueño, que es una mayor incidencia de cáncer, colon, próstata, mama, ese tipo de cánceres, envejecimiento acelerado. Alteraciones cardiovasculares, sobre todo hipertensión nocturna, porque es característico, persona con problemas de sueño y tiene el patrón no reductor, no hiper, de la presión arterial, ¿no? Luego tenemos problemas, una conexión muy, muy estrecha con la depresión, o sea, con las alteraciones de estado de ánimo, no solo depresivas, sino de todo tipo. Y además no sabemos si es el mal dormir te lleva a esa situación o son las dos las que se están retroalimentando. Tenemos problemas con síndrome metabólico también, con mayor prevalencia de diabetes tipo 2, mayor tendencia a sobrepeso y obesidad, inmunodepresión, por supuesto, fundamental. Nos ponemos más malos. La inmunodepresión, cuando empezó a estudiarse qué pasa cuando un animal no duerme, se encontró que aunque morían por sepsis, morían porque pues perdían las barreras protectoras tanto en la piel como en el tracto digestivo y tenían una infección generalizada, ¿no? Entonces, y lo último que también es preocupante es que se asocia con infertilidad. Vaya, entonces es algo súper frecuente. Y es algo muy, muy frecuente. Es verdad que es multicausal y tenemos los microplásticos, tenemos disruptores endocrinos de todo tipo, ¿no? Pero también el sueño está colaborando con su parte, ¿no? Es que si es, como hemos dicho, una demanda biológica, por algo será. Sí. Muchas veces cree que si pasamos un tercio de la vida durmiendo, si lo puede acostar, va a vivir más, pero la realidad es que lo va a pagar con años de vida. Vas a vivir, no sé si más, pero peor seguro. Peor seguro. Me encanta. José, pásame el rotulador, que le tengo que pedir a Doctor Madrid una cosa. Y es que aquí ahora todos los invitados nos hacen una firma para que luego podamos hacernos millonarios. Muy bien. Vendiéndolo. ¿Dónde firmo? ¿Por aquí? Oh, ahí está, perdón. Lo que tú quieras. ¿Puedes escribir algo o no? Lo que tú quieras. Con poner tu firma de Doctor Madrid o Juan Antonio, lo que tú quieras. Vale. Pues me ha encantado volver a hablar contigo. Es una delicia porque aprendemos un montón. La verdad que para todos nosotros, ¿no? Los que escuchamos y hacemos este podcast, es una maravilla. A mí me come mucho la cabeza porque efectivamente cuando yo hice mi tesis doctoral ya veía como un factor de riesgo clásico, como has comentado, en la hipertensión era aquella persona que la tensión arterial le sube por la noche. Sí. Y es como antes de subirle por el día, le sube por la noche cuando la tensión baja. Claro. Y entonces era solo eso. Y ver que la cronobiología está a la orden del día, que acaparan los medios de comunicación con lo que hemos dicho, de las gafas y la epidemia que tenemos de mal descanso, pues me parece una obligación ética como médico y tú como doctor también, pues aumentar la conciencia de todo esto. Así que te lo agradezco mucho. Claro, y de ahí escribir un libro sobre el sueño. Es que no podemos dejar de insistir, porque yo creo que por mucho que insistamos, tenemos todavía un campo enorme para trabajar. Y está bien que le hables ya a la gente, que te has tirado la vida investigando para investigadores y al final estoy que trasladarlo a la gente. Es cierto. Es verdad. Yo cuando llegué, poner aquí así. Hace un tiempo, llegué a mi artículo número 300, ¿no? Sí. Y dije, ¿y qué impacto han tenido estos artículos en la vida cotidiana de la sociedad que me rodea? Pues probablemente muy poco.
muy poco. A mí me han servido para formarme y para entender y la gente cosas. ha aprendido mucho contigo. Claro, pero a la gente le interesa más esto. Tiene mucho más impacto. Claro, o sea, que enhorabuena y vamos, yo estoy deseando terminármelo. Pues encantado de tenerte. Muy bien, pues yo encantado de venir porque ya sabes que disfruto un montón aquí. Un abrazo fuerte. Vale.